Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Hombres X. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, Juan Oliva, un viejo conocido de algunos miembros recurrentes entre nuestros seguidores, ¿no? Y amigo también de varios años de Federico, de Pablo, de mi persona, y bueno, ahora lo estamos presentando a Juan también. Y voy a contarles un poco quién es Juan, ¿no? Para quienes no lo conocen. Juan es un reconocido especialista en ciberseguridad, en Linux y voz sobre IP, con más de 15 años de experiencia. Se ha desarrollado en temas de proyectos de ethical hacking, análisis y explotación de vulnerabilidades, en pruebas de ingeniería social, seguridad física, revisión de código, entre otras tareas de seguridad informática. Es creador de contenidos, normalmente los publica en su blog personal, jroliva.net, el cual lo mantiene hace alrededor de 7 años. Ha participado en varias conferencias en Ecuador, Colombia, Perú, Chile y México, tanto en ámbitos de seguridad como en ámbitos de voz sobre IP. Así que bienvenido, Juan. Muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en este mundo, ¿no? De la tecnología, en la informática. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Sé que, digamos, que la mayoría nos conocemos. Ahí, digamos, recién tengo gusto de conocer a mi tocayo Juan. Pero, nada, nuevamente agradecidos por el espacio y gustoso de poder conversar un poco de lo que tanto nos gusta. Bueno, los inicios, en realidad, uf, hace bastante tiempo ya. Este, bueno, en realidad en la universidad, ¿no? Cuando recién la primera clase de sistemas operativos, y gracias a Dios tuve la suerte, porque no sé si me hubiesen enseñado otra cosa, de que la primera clase de sistemas operativos de redes, me acuerdo, o sea, fue Linux. Entonces, y en ese tiempo lo que enseñaban era, digamos, Linux, Red Hat, digamos, las versiones, esas versiones, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que mi primer atascón con Linux fue el tema de control F1 y control F2 para pasar de una terminal a otra, ¿no? Entonces, me acuerdo que llamé al profesor y le dije, profe, me fui de la ventana, ¿no? O sea, no sé qué hice, me fui. ¿Ya? Y ahí, digamos, el profesor vino y control F1, y acá puedes ir por varias terminales. Y ese fue mi primer atascón con Linux. Pero ahí fue, ¿no? O sea, en realidad, y cuando lo vi, de verdad que me pegué mucho, me encantó. Fue como abrir, digamos, los ojos a un nuevo mundo textualmente. Ya en esos años se enseñaban, digamos, Windows NT, me acuerdo, y cómo se llama Windows NT, tremendo. pero más me pegué yo a las terminales, a las pantallas negras. De hecho, que ya cuando fui, digamos, haciendo mis pininos a nivel de soporte profesionalmente, yo era el único en la empresa el loco que utilizaba el Linux, Debian en ese entonces. Entonces, que es lo primero que utilicé, y cuando las unidades de CD-ROM no se autodetectaban mágicamente como hoy por hoy, sino todo lo tenían que montar, ¿no? Todo lo que tenías que montar, los discos duros y demás cosas, los disquetes y todas esas cosas, nada era automático, ¿no? Y había que compilar mucho los nuevos drivers, los drivers de video, sobre todo, que había una serie de incompatibilidades en esos años. De audio. Y de audio, sí, o sea... Generación X, Juan, ¿eh? Sí. 100% Sí, generación X. o sea, y recuerdo mucho cuando salieran el tema del La Sound 3D Blaster. La Sound y Blaster. el tema de 3D, y que podías mover tu escritorio con 3D, y todo el mundo quería eso, y todo el mundo nos poníamos a compilar, a ver qué tarjeta de video, digamos, nos soportaba, digamos, eso, ¿no? Ya que esos años comenzaban las integradas, pero la mayoría teníamos todavía tarjetas externas, ¿no? Entonces ahí a cacharrear con el hardware para ver qué hardware era compatible, ¿no? Porque no todo era compatible. Entonces, y desde ahí comenzó todo, ¿no? O sea, gracias a Dios tuve mucho espacio para desarrollarme desde el inicio, porque de pronto si
si hubiese encontrado algún trabajo de pronto que no, en donde no me hubiesen permitido encasillarme en otro sistema, de pronto otro hubiese sido la historia, ¿no? Pero gracias a Dios encontré el trabajo, encontré el espacio y ahí fui avanzando, ¿no? Entonces, ¿De qué era el obviamente, trabajo, Juan? Que yo al conocerte recién ahora, no lo sé. ¿De qué fue ese trabajo que te permitió a vos? pues yo, o sea, digamos que como todos hice al inicio soporte, ¿de acuerdo? Soporte de todo, ¿de acuerdo? Desde, digamos, estaciones Windows, si a alguien se le malograba el mouse me llamaban a mí, ¿ya? La ruedita. Sí, sí, tal cual, Había que limpiarla, había que limpiarla. Sí, sí, y luego esa empresa, digamos, o sea, creció y confió en mí, digamos, yo ya había estudiado un poco de Linux digamos, en la universidad, entonces yo ya sabía implementar por lo menos un servidor de archivos, ¿de acuerdo? Entonces ahí, digamos, empecé a implementar el servidor de archivos, como se dice, la información es poder y por ahí comencé. Y a implementar, digamos, RAIDs de discos duros con LVMs y a la empresa donde trabajaba le gustó mucho porque tenía constantemente los backups y en esos tiempos los discos duros no eran como ahora que a los discos duros en ese tipo se malograban a cada rato, ¿de acuerdo? Y yo siempre tenía los respaldos de información, ¿no? Entonces, porque justamente podía, digamos, jugar con muchos discos y jugar con el EVM, me acuerdo, ¿no? Que al final lo terminé. A nadie le gusta el EVM, pero al final es una maravilla. ¿Ya? Eso es lo que te iba a decir, realmente es complejo ese tema. Sí, Como sí, para... sí, pero Y al final terminas queriéndolo, ¿no? O sea, porque te salva la vida. ¿Ya? ¿Ya? Y de ahí salté a, ¿cómo se llama? A una empresa que, y no me da pena decirlo, una empresa que hacía spam, ¿ya? O sea, estoy hablando cuando los hay, Todavía hay muchas que hacen spam. ya, Sí. pero en esos años Suelen correr. nada estaba regulado, ¿no? Nada estaba regulado, entonces, a menos Era la selva. en Lima, ¿no? O no se sea, existía eso, no se sabía que era spam. sí, y cómo se ellos decían venían publicidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Punto. Y ahí es donde empecé a ya toparme con internet, ¿no? Porque ya era caro en ese tiempo tener una IP pública, ¿no? O tener conexiones de internet de tipo, digamos, ADSL, ya comenzaban en el tiempo de las cabinas públicas, también podías tener ADSL y algunas podían darte IPs públicas. Entonces ponía los servidores, ya los primeros servidores en internet y ahí es donde comenzó también mi acercamiento a, digamos, a servidores, a internet, servidores de correo sobre todo, y sobre todo ataques, ¿no? Y ahí es donde ya comenzó a convivir ese tema de Linux y los ataques de seguridad informática, ¿no? Entonces, porque no todo era Linux, digamos, yo manejaba otros, pero también poníamos servidores Windows. Entonces, entonces ahí es donde, o sea, uno no sabía nada, o sea, ponía su Windows NT así tal cual como estaba y después ya terminaban hackeándotelos y eso, ¿no? Y así uno es como comienza a aprender esas cosas, ¿no? En esos años donde todo, no había tanta información como existe ahora, ¿no? Pero así es que, digamos, como los ataques de DOS, que en esos años eran muy, muy, muy comunes, hoy ya todo está mal controlado, pero en esos años, digamos que era, como bien lo dice mi tocayo, la selva, ¿no? O sea, uno entraba y agárrate Catalina, ¿no? O sea, y eso, ¿no? Entonces por ahí va mi tema y por ahí es donde, digamos, se combina el tema de Linux, el tema de la curiosidad en el tema de la seguridad informática, porque me empezó, oye, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? De hecho, que yo aprendí mucho a hacer ataques desde DOS, porque después de un tiempo una empresa, en las épocas de las cabinas públicas, de los locutorios, empecé a trabajar con un pequeño operador de internet, un pequeño operador de llamadas, y ese operador lo atacaban constantemente, digamos, con ataques de DOS. Le tomaban todo, le inundaban el ancho de banda y tumbaban, digamos, el servidor, el soft switch. Entonces, y justo en ese momento, a los clientes le aparecían los vendedores de la competencia. Qué raro. Juan, te hago una pregunta. Sí. ¿Y cómo fue tus primeros pasos con el open source?
Sí, ¿Cómo entraste a eso? bueno, yo digamos que lo primero que topé digamos, en temas de Linux fue Debian, ¿de acuerdo? Entonces, y en esos años, digamos, ya las comunidades empezaban, digamos, a moverse bastante, ¿no? O sea, de hecho, digamos que yo participé un buen tiempo en comunidades de Debian, y luego apareció Ubuntu y también comencé a participar en comunidades de Ubuntu, ¿de acuerdo? Entonces, yo, digamos que yo no me considero, digamos, ni un eximio programador, no he creado ningún paquete, no he hecho nada de esas cosas, pero sí siempre he tratado de contribuir, digamos, con lo que sé. ¿De Sí, eso es acuerdo? cierto. Eso es para mí, digamos, considero mi aporte al open source, ¿no? O sea, digamos que construir con lo que sé. Entonces, siempre trataba de participar en las comunidades, porque evidentemente uno también aprendía, o sea, uno nunca sabe, hasta ahora uno nunca puede decir, sabe de todo, lo sabe todo, ¿no? Pero yo siempre trataba de nutrirme y compartir siempre lo que yo sabía. O sea, siempre eso ha sido hasta ahora, es mi modo de vivir. Entonces, nunca encerrar la información y eso ha sido un poco ¿cómo se llama? El La hoja de acercamiento. ruta. Sí, con las comunidades, sobre todo con las comunidades, ¿no? Participo mucho, digamos, de comunidades de Ubuntu y de Debian, y a raíz de eso ya comienzan el tema también de las charlas y brindar, digamos, al inicio no eran tan públicas, no eran más un grupo de chicos que se reunían y hablaban de lo que sabían, ¿no? O sea, como full tracks, ¿no? Hasta que Entonces, llegaste a Elastic World, 1.200 personas en México. Ahí es el tope. sí, de hecho que eso fue, Tú estuviste en y México también en Elastic World en el 2013, creo que fue. sí, pero antes, La de Paul, México. La de Pero México. antes, Paul, y gracias, y qué bueno que tú estés acá, digamos, porque en realidad es un reconocimiento también a lo que fue mi carrera, a lo que es mi carrera, ¿no? O sea, en realidad yo comencé a hablar sobre voz sobre IP por también estos espacios de hacking, ¿de acuerdo? Yo era el único por ahí loquito que hablaba de voz sobre IP y hacking, ¿de acuerdo? Y escribía mucho de eso, ¿de acuerdo? Como digo, o sea, yo siempre mi tema de open source era compartir lo que sabía, nunca quedarme con lo que sé, porque digamos que no tiene, ahora más que nunca no tiene mucho sentido. Y yo vi el Call for Paper de Elastic, en ese momento yo no conocía a nadie, ¿de acuerdo? Y en el 2012 lancé mi Call for Paper y fue aprobado, pero nada menos para el Elastic World de España. España. ¿De acuerdo? Y ahí ese fue realmente, digamos, el comienzo de este tema de la voz sobre IP, Elastic y la seguridad, digamos, ¿no? Entonces, o sea, yo llegué a España Sí, igual, pero o sea, publicabas cosas que en la comunidad me acuerdo que se utilizaban bastante. Habían varios artículos que hay gente que lo tomaba como una Biblia y lo seguía paso a paso porque vos agarrabas, lo publicabas y estaban todos los pasos y bueno, funcionaba. Entonces, Abriste cabeza. exacto. Sí, Eso, yo siempre he dicho, no tengo cabeza todavía para armar un libro, pero siempre digamos que me ha gustado hacer documentos técnicos, ¿de acuerdo? Siempre, o sea, siempre temas, digamos, lo mío es lo técnico, ¿de acuerdo? Y probé también la parte de gestión y eso y como que no me fue muy bien. O sea, no me gustó en realidad mucho, pero lo mío es, digamos, la parte técnica, ¿no? O sea, Pelearte con los fierros también. sí, los códigos y ¿cómo se llama y la programación y eso, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado, digamos, publicar how-tos, paso a pasos, ¿no? Y yo creo que ahí descubrí una habilidad que yo no pensaba que la tenía, ¿de acuerdo? Que es plasmar mis ideas de manera estructurada, ¿de acuerdo? Y sí es, digamos, que alguien me dijo por ahí, justamente en algún Elastic Word me dijo, tu tema es digamos, cómo haces lo difícil, digamos, explicas lo difícil, pero de manera fácil. O sea, entonces yo creo que por ahí también, ahí ha habido, digamos, una fortaleza que gracias a Dios, digamos, pude desarrollar y hasta ahora, ¿no? Y lo cual me siento muy contento, de verdad.
Y bueno, claro, y eso te llevó también un poco a la parte de enseñar, ¿no? Que también lo empezaste por Ah, esa época y lo sigues haciendo hoy, de una manera más estructurada, por lo que nos comentas. Estás más adaptado, te gusta. Sí, de hecho que, o sea, la pandemia ya trajo el tema netamente de enseñar online y eso, pero como consecuencia pero digamos que al inicio, pero ya yo venía dictando, digamos, de manera online ya hace como 5 años atrás. Al inicio, como todo, uno no sabe si va a dar, digamos, la talla, porque si te paras al frente de un conglomerado, es porque sabes algo diferente, ¿de acuerdo? Es porque, digamos, que puedes aportarles a esas personas algo diferente digamos, en su conocimiento, digamos, profesional o en una rama específica. Entonces, pero en realidad, digamos que las cosas fueron fluyendo, y es otra cosa que también nunca yo pensé, digamos, dedicarme de manera profesional al tema de ser instructor. Yo nunca digo profesor, en realidad, porque nunca estudié docencia, pero sí, ¿cómo se llama? Sí me considero un instructor, ah, ¿de acuerdo? Entonces, y es algo que también te genera exigencia, ¿de acuerdo? Es decir, y eso es también algo que me ha gustado, digamos que fue lo que tal vez me impulsó más a seguir enseñando, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, no es que tengas un solo speech y es que ese speech lo vayas repitiendo siempre y siempre y siempre todos los, digamos, cursos. No, no es así. Entonces, en realidad, Te gusta hablar mucho con los alumnos. sí, digamos que me gusta, digamos que en la medida de lo posible que el participante se entienda, ¿de acuerdo? Esa es mi preocupación, ¿de acuerdo? Que no existan vacíos, ¿ok? O sea, y más cosas, vuelvo a repetir, más cosas técnicas de ingeniería que es, digamos, que es el foco, ¿no? Porque hay mucho, yo siempre sentía que, porque yo he participado, también he sido evidentemente mucho tiempo, digamos, y lo sigo siendo para ciertos conocimientos participantes de cursos, y a veces veo, digamos, digamos que ciertas falencias y yo digo, mira, se podía plasmar de esta forma, o se podía estructurar de otra forma. Entonces, siento que, digamos que, y eso es algo también que ha sido muy chévere, que las cosas que he desarrollado han sido, digamos, y no es porque sea autobombo, ya, han sido, digamos, buenas, ¿no? Entonces, y que la gente se ha ido satisfecha digamos, que de lo que del conocimiento que ha recibido, ¿no? Entonces, eso para mí es súper importante cuando me enfrento a un desafío de dictar un curso, ¿de acuerdo? O sea, no es porque siempre pueden ser los mismos cursos, pero en realidad las personas cambian y la perspectiva del curso también puede cambiar, ¿no? Entonces, eso también es súper importante, ¿no? Entonces, eso te exige, ¿de acuerdo? Eso o te sea, que te, exige te ayuda a mejorar profesionalmente. O sea, eso, o sea, es algo que por lo menos se nota en todo lo que has venido haciendo. O sea, que también al brindar cursos, capacitaciones, te fue mejorando profesionalmente y bueno, es algo que vos recomendarías a los demás que también hagan. Sí, en realidad hoy por hoy que, bueno, la pandemia nos ha llevado a otra situación de la vida, digamos, más que los que estamos en TI y ingeniería, Sí. pero yo creo que ahora como que la gente ya se siente más como está detrás digamos, de su computadora, está un poquito más abierta a compartir lo que sabe, ¿de acuerdo? Eso sí he notado, digamos, un poco más, ¿ok? Pero igual, o sea, si yo siempre, digamos, digo, o sea, si sabes algo y tienes digamos, un conocimiento muy particular, entonces de nada sirve quedártelo, porque en realidad hoy por hoy con tanta competencia y tanta especialización, tú no sabes si al otro lado del mundo alguien va a necesitar ese tipo de conocimiento que tú lo tienes y que te puede contratar. O sea, eso siempre me Es speech. correcto, es correcto. Eso sí. Eso es parte, claro, es parte ya las personas no están buscando enrolarse en un trabajo, sino más bien las empresas están buscando gente especialista en ciertos temas, ¿no? Temas de seguridad ahorita,
súper importante, más importante que antes, creo yo, porque antes no todos estábamos en línea, no todos teníamos que publicar nuestros servidores, de verdad, habían servidores que no necesitaban estar publicados, pero ahora como todo está en línea, los CRM están publicados en la nube, las PBX están publicadas en la nube, entonces el nivel de seguridad tiene que ser mucho más especializado. Cuéntanos, ¿cómo ves ahora el tema de la comunicación? Tú estabas en el tema de voz sobre IP, tú sabes que eso ha evolucionado un poco ahora, ya no es solo voz sobre IP, pero ¿cómo ves el tema de la seguridad? ¿Qué es lo que está en boga ahora? ¿Qué es lo que se está implementando? ¿Dónde ves tú que la gente está invirtiendo más tiempo para desarrollar esa área, ¿no? Ujú. Sí, en realidad, digamos que el tema de la evaluación en general, digamos, del tema de la voz sobre IP, digamos que evidentemente ya trascendió ya los temas, antes solamente hablábamos de SIP, protocolo SIP y las comunicaciones que podríamos hacer sobre ella. Hoy por hoy ya estamos hablando de cosas WebRTC y su evolución, digamos, natural, la evolución natural que ha tenido, ¿no? O sea, los primeros pasos con WebRTC eran, digamos, pasar la información sin cifrar. Hoy por hoy ya hace rato que ya se implementó WebRTC no es posible pasar, digamos, sin cifrado, necesita cifrado exclusivo. Y firmado, inclusive, ni siquiera autofirmado en certificados. Entonces, hacia ahí... Te obliga a publicarlo. Sí, claro, ¿no? O sea, y eso, o sea, ¿cuántos cacharreos hemos tenido, digamos, con WebRTC con esos temas, ¿no? Entonces, ahora, algo importante que, ya respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿no? Que WebRTC, digamos, una de las aplicaciones es la voz, ¿de acuerdo? Ok, pero en realidad está embebido en aplicaciones web, ¿de acuerdo? O sea, el nicho de WebRTC son las aplicaciones web. La voz es un commodity dentro de ello, ¿ok? Entonces, al ser ello, las aplicaciones web hoy por hoy se vuelven sumamente importantes, ¿de acuerdo? O sea, hoy por hoy el desarrollador web tiene una responsabilidad tremenda, ¿de acuerdo? Porque no solamente tiene que ser un producto de calidad, involucrado, digamos, muchas cosas como omnicanalidad, ¿de acuerdo? WebRTC y todo, digamos, los estándares y requerimientos de los clientes que hoy día se tienen, sino también que tienen que ser seguros. Entonces, bueno, ya que la dejaste picando, ya que sos un referente en todo el tema de justamente del mundo VoIP y bueno, el tema de seguridad también, y que estás por brindar un curso ahora justamente de seguridad en aplicaciones web, ¿cuáles son las recomendaciones o qué podrías decir para minimizar los riesgos de seguridad en las aplicaciones web? Sé que hay una serie de normas, un par de cosas, pero estaría bueno que un concepto chiquito como para que quede grabado. Sí, a ver, primero, en la medida de lo posible, desarrollar con un framework, ¿de acuerdo? Ya sea en Java, en Python, en PHP, en lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, uso un framework, ¿ok? Porque hoy por hoy los frameworks ayudan bastante en el tema de, ya tienen embebido muchos de los, de las mejores prácticas en temas de seguridad, ¿de acuerdo? Y evidentemente no solamente usarlo, sino conocerlo al revés y al derecho, ¿de acuerdo? O sea, eso es sumamente importante. Si vas a usar Java Spring, si vas a usar PHP Codeigniter, Laravel, qué sé yo, ¿de acuerdo? O sea, hay tantos frameworks para cada lenguaje. O sea, conocerlo al revés y al derecho, porque ya los frameworks ayudan mucho, ¿de acuerdo? Los mayores problemas de inseguridad o fallos de seguridad en aplicaciones web es cuando en algún momento del desarrollo del software se deja de utilizar un framework. ¿Okay? Totalmente de acuerdo. Porque, qué sé yo, o sea, en algún momento la parte de usabilidad y UX, ya esos términos que se inventan, ya, exige que, no sé, tal control tiene que estar en tal parte y ya, y el framework no puede soportar. Entonces, no, y ahí es donde el programador empieza a usar librerías externas o empieza ahí se genera una brecha. Y no usa
todos los métodos que tiene el framework y ahí es donde te entran. ¿Por qué? Porque te saliste y no utilizaste el framework para utilizar eso. Y hablando un poquito de eso también, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren iniciar en el mundo de la seguridad informática? ¿Qué deberían de aprender? ¿O cómo dirías vos que encaren su futuro? Además de tus cursos, obviamente, pues tenemos, a ver, hay un curso, ya que estamos, pasamos el chivo, como se dice en Argentina. Sí, la cuña decimos acá, una cuñita. Claro, o sea, tiene un curso que empieza ahora en los primeros días de septiembre, sí, que es de desarrollo web, de seguridad en aplicaciones web, así que totalmente recomendado. Sí, Exactamente. No, justamente vamos a preguntar, ahí vean los chivos. Es muy chévere ese curso, me gusta mucho editarlo, de verdad. O sea, es muy divertido para mí. Perfecto, es muy divertido para mí. Eso te queremos preguntar. Bueno, ese curso, la verdad que vimos el temario, está bastante intenso. Ya enseguida te preguntamos por el tema de LPI, pero ahora vamos en este de seguridad, ¿sí? De seguridad de aplicaciones web, que realmente está bastante heavy el tema. Ahí Paul también nos comentaba de que en Ecuador había un problemita bastante grave. Ahí tienen secuestrada al medio ambiente de la empresa de comunicación del Ecuador, ¿no? No voy a decir con un ransomware. Un ransomware. Estaban pidiendo primero 9 millones y después salieron a decir que querían 90. No creo que los paguen, ¿no? 90. ¿Quién va a pagar 90 millones? O sea, pero seguro es una medida a presionar, ¿no? El tema es, en realidad, creo que el tema no va por, ok, ya tenemos un problema. El tema es despertar conciencia, ¿no? Sobre todo en las entidades públicas, si tienes todas las entidades públicas tienen la información en un solo punto, en un solo centro de datos, tienes que tener mucho más seguridad, ¿no? Si no, puedes vulnerar la información de todo el país, información estratégica, entonces Los es complicado. Los riesgos son altos, ¿no? O sea, y esto es producto de... O sea, supongo yo, en seguridad no deberías poner todos los huevos en la misma canasta. Sí, tal cual. Tal cual, o sea, porque no te vuelves, digamos, o sea, tu nivel de riesgo, en este tema de seguridad todo es nivel de riesgo, ¿no? O sea, ya es un tema que escapa un poco de seguridad informática, más seguridad de información, pero los análisis gap, digamos, ayudan bastante en eso, pero que es más seguridad de información, que es lo que normalmente un centro de datos tendría que tener clarísimo, ¿no? Y luego ya la parte de seguridad informática, que es la parte ya, digamos, más técnica, pero sí, yo también vi esa noticia durísimo eso, ¿no? O sea, durísimo eso lo que pasó. Sí, volviendo al tema de las aplicaciones web, en realidad, y ya haciendo match un poco, digamos, con lo que también decía Pablo, hoy por hoy es mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, es que todo esto es parte de una evolución, ¿no? O sea, antes solamente hablábamos de la gente que era de desarrollo, era solamente de desarrollo, ¿de acuerdo? Y a la parte de infraestructura, y solamente veían fierros y veían implementación de servidores y nada más, ¿de acuerdo? Pero ahora... otra parte de pentesting y ahora está como todo unido. Exacto, ahora ya hablamos de temas de DevOps, de SecOps, ¿de acuerdo? Y hay otro que siempre se me olvida, pero ¿cómo se llama o sea, la gente que facilita todo el entorno para los desarrolladores, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, ya está todo, como dice Federico, muy, muy mezclado, ¿no? Y ahora en el tema de empresas que implementan temas de desarrollo continuo, ¿de acuerdo? De CI, Continuous Delivery, Continuous Integration, ¿de acuerdo? Y pipelines digamos, de desarrollo, digamos, automatizado, ¿ok? Y es algo que también, digamos, que dentro un poco este curso que es en realidad, es algo que he ido incorporando, que es la parte de
de DevOps, pero en realidad más enfocado a seguridad, ¿ya? Que es, ok, genial, ¿de acuerdo? Las herramientas, pones dentro de tu pipeline, pones, digamos, ahí herramientas que te revisan el código, ya sean de manera estática, dinámica, dependencias y un montón de software que hace análisis. Genial. Con IA. Con inteligencia artificial. Sí, pero no necesariamente, digamos, porque en realidad para analizar código estático no necesitas, digamos, grandes, digamos, despliegues. El tema es el siguiente, el tema es que después de que se hace ese análisis, que todo ese Jenkins monstruoso que se arma, que como un montón de recursos, funciona y funciona bastante bien, pero después ¿quién mira los reportes? ¿Quién corrige esas vulnerabilidades? ¿De acuerdo? La misma gente de desarrollo, un equipo de seguridad, un DevOps que es algo que se inventaron, que es una, digamos, combinación entre programador y experto en programación y experto en seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, contrato a un tercero para que entre dentro de mi pipeline para, ¿cómo se llama ese? Para que sea mi especie de QA, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco también, digamos, que el tema, ¿no? Y a raíz de eso es que salen estas cosas, estos tipos de iniciativas plasmadas en cursos que son, digamos, cómo es que, digamos, que formas a programadores que tengan ese conocimiento, y eso no es nuevo, ¿de acuerdo? Pero cómo forman a programadores que tengan ese conocimiento adicional o ese plus adicional en temas de vulnerabilidades. Ya que hoy sea, es fundamental, ¿no? Porque hoy es 100% fundamental eso. Sí, y no solo sean, digamos, que vean el código y que digan, sí, mira, acá pues se puede mejorar esta parte del código porque acá puede generar una vulnerabilidad, sino también vean la vulnerabilidad en la parte dinámica, cuando el producto de software ya, digamos, ya está completo. Entonces, tanto Pero eso se logra con mucha experiencia también. Sí, también, pero en realidad yo creo que todo ese conocimiento como se ha cortado, ¿de acuerdo? Procesos. O sea, sí, en realidad el mismo hecho de que ya la información es mucho más abierta, de que sabemos toda la importancia que es involucra la seguridad, entonces alguien, digamos que, como yo siempre digo, todo es un tema de tiempo, ¿no? Entonces, el tema es que alguien que, digamos, que quiere enfocarse en esos temas, que su interés es, ok, ya yo sé desarrollar, pero también quiero incorporar mi plugin de, ¿cómo se llama?, de seguridad. ¿Para qué? Para yo mismo, a la hora de sacar el desarrollo, yo mismo, o antes inclusive, pueda, ¿cómo se llama?, verificar las vulnerabilidades y poder saber cómo encontrarlas, ¿de acuerdo? Porque, como les digo, no todo, lo interesante de la parte web es que, o lo bueno y lo malo, por así decirlo, es que no todo está centrado en herramientas automatizadas. Sí, las herramientas automatizadas ayudan y ayudan bastante, porque te dan una hoja de ruta de por dónde deberías ir. Pero los fallos más importantes en las aplicaciones web están más en el tema de buscar estas fallas en los procesos, digamos, durante los procesos de ejecución de la misma, ¿no? Entonces, digamos este que... tipo de cursos es ideal porque, digo, ¿no? Separan al desarrollador que conoce del desarrollador que no conoce de seguridad informática, ¿no? Digamos, es una plusvalía tremenda en términos del mercado. Es una plusvalía enorme esto. Totalmente. Sí. Y volviendo a la pregunta, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren iniciar en el mundo de seguridad informática? ¿Qué tendrían cómo encararlo? ¿Por dónde empiezan? ¿Cómo empiezan? ¿Qué le dirías? Sí, siempre es como... ¿Hackeando? Rompiendo. Qué feo eso. Hace 20 años era así, hoy por hoy ya no es tanto. No, bueno, en realidad hoy por hoy hay mucha información, ¿de acuerdo? Y ahora el problema, hace 20 años, el problema era que no había mucha información. Hoy por hoy es al revés, ¿de acuerdo? Hace 20 años no había información y tampoco, si la tenías y sabías cómo utilizarla, sí, tampoco era algo que te fuese a dar dinero de alguna manera. Hoy todo también eso cambió. El 0 day.
También, entonces, o sea, ¿cómo empiezas? O sea, en realidad, para mí un componente súper importante y lo que digamos que puntualmente marcó mi vida es saber Linux, ¿de acuerdo? Porque las principales herramientas de, ¿cómo se llama?, de seguridad o de auditoría, seguridad o inseguridad, como lo quieran llamar, están basadas en Linux. Entonces, si no sabes utilizar, digamos, utilizar Linux, entonces no vas a poder utilizar ese tipo de herramientas. Ahora, utilizar Linux a comparación de otros sistemas operativos te ayuda a tener mayor visibilidad de todo, ¿de acuerdo? Es decir, te ayuda a comprender mejor los protocolos, que es otra cosa que alguien tiene, digamos, que quiere meterse por donde quiere empezar, digamos, hacer sus primeros pasos, que tiene que tener conocimiento de los protocolos de red al revés y al derecho, ¿de acuerdo? O sea, tienes que saber de los factos, ¿no? O sea, cada servicio y protocolo, saberlo, cómo funciona, para qué sirve, y si es posible, saber implementarlos, ¿no? Saber implementarlos, ¿ok? Con eso ya puedes comenzar a hacer, digamos, que análisis de vulnerabilidades o pruebas de penetración a servicios internos, ¿no? O sea, a redes. Entonces, un profesional IT que no sepa Linux está como un poco en el horno. O sea, sí o sí necesita saber de Linux, más allá de que no lo aplique todo el tiempo, necesita todo saber. Linux, todo está Es que claro, hoy día 90% de los servidores están basados en Linux, 90% de los sitios que navegamos, de las nubes y demás, están basadas en diferentes distribuciones de Linux con sus Apaches o Nginx o lo que fuere, por lo cual, digamos, quien no sepa, bueno, los teléfonos, ¿no? Quien no sepa Linux. No, sí, lo que pasa es que yo lo que he visto es que, por ejemplo, hay desarrolladores que no saben mucho de Linux, que se han acostumbrado a con su terminal programar y bueno, y punto, y no saben Sí, todo nos lo que pasa se mucho. mueve después. Usan Entonces, Windows. esa era también generación X. esa también era una pregunta también a Juan, porque de cómo los profesionales ahora, yo creo que sí necesitan, primero, el tema de Linux y segundo, desarrolladores que sepan de seguridad. Eso por lo menos es lo que yo he visto, quería corroborarlo con Juan si es así. Sí, definitivamente. Acuérdense ¿qué pasó? Es mi opinión, ¿de acuerdo? Amazon sacó todo, digamos, su pool de servicios y la gran parte, si no es el 95%, 90%, correctamente si no me equivoco, está basado en Linux, ¿de acuerdo? O sea, todo el software como servicio está basado en Linux. De ahí Google tuvo que meterse, digamos, ahí al cuento y también sacar casi lo mismo. Y Microsoft también. Y exactamente, ¿qué tuvo que hacer Microsoft para no quedarse de todo ese despegue brutal que tenía, digamos, el software como servicio en Linux? Sacar su mismo, pero en Microsoft, en Windows, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y ahora, ¿por qué? Porque evidentemente, y eso no lo vamos a negar, existe un mercado importante de software que, ¿cómo se llama? De software como servicio que digamos que está, que muchas empresas consumen, que alrededor de eso empresas consumen Azure, ¿no? Entonces, Sí. pero yo creo, mi humilde opinión, cada vez ese círculo se va haciendo cada vez menor. Acuérdense que al inicio, por ejemplo, no sé si por ahí escucharon, el FBI, una división del FBI, digamos, hizo un contrato millonario con la parte de Azure, ¿de acuerdo? Y luego, creo que a los 6, 8 meses, declinó y se fue a Amazon, ¿de acuerdo? Entonces eso le dice, le da una tendencia del cómo se llama, a dónde está yendo el mundo, ¿no? O sea, evidentemente va a seguir habiendo y hay un nicho muy interesante del tema de Microsoft y Azure, pero a la larga va a ser, digamos, el tema es cosas tan monstruosas hoy por hoy como Kubernetes, como Docker, que funcionan, o sea, Rappi, sin ir muy lejos, toda su infraestructura está basada en Kubernetes, ¿de acuerdo? O sea, con unos clústeres monstruosos que tienen. Entonces, o sea, eso es, y ahí va a haber un montón de empresas que los van a seguir si ya no los siguen,
¿de acuerdo? Entonces, porque van a emular ese tipo de servicios, Netflix, sin ir muy lejos, y demás cosas monstruosas que existen. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Entonces, hay mucho, digamos, ante eso hay mucho, digamos, demanda de desarrolladores que manejen todo ese ciclo de vida de desarrollo. Hay trabajo para rato. Pero también que tengan, digamos, esos skills de, digamos, de seguridad, en donde, digamos, puedan detectar a nivel, digamos, desde básico, medio y hasta avanzado, dependiendo en qué posición digamos, te vayas encontrando, vulnerabilidades y cómo meterlas dentro de un ciclo de vida de desarrollo seguro, ¿no? Juan, tengo una preguntita. Cuéntanos sin decir nombres, ¿qué cosas raras encontraste haciendo un pen testing? Si se puede. Sí, Si se puede, obviamente sin decir nombres, sin decir nada. Raras o por ahí importantes también, ¿no? Sí. Data importante que haya quedado. Sí, a ver, yo recuerdo una cosa que inclusive fue agarrarte la cabeza como decir, no puede ser. Durante los inicios, cuando yo, digamos, comenzaba inclusive a hacer temas de pentesting externo, me acuerdo, porque siempre en los temas de pentesting tú inicias, el junior en pentesting empieza con la parte interna, ¿de acuerdo? Por eso yo le digo, digamos, es importante Linux, es saber los servicios, RSLR, porque por ahí inicias. Luego ya pasas a la parte web y a la parte ya con más conocimiento de desarrollo. Es súper, o sea, yo siempre digo, los desarrolladores tienen mucho que ganar en la parte de seguridad porque en realidad ellos conocen cómo funciona el software, ¿de acuerdo? Al contrario de alguien que viene de infraestructura que normalmente está hecho de servicios y todo lo demás, y los servicios a veces no tienes tanta visibilidad, pero quien desarrolla tiene ya todo ese background de cómo es que funciona el software, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, también puede descubrir vulnerabilidades. Es solamente un pequeño cambio ahí en el chip. Entonces, bueno, el tema es que, digamos que buscaba, digamos, era un ethical hacking externo y yo buscaba ahí, digamos, era Ethical. Sí, era contratado y todo, no, discúlpame, yo no hago nada, cosas que no estén, digamos, regulados. Y el cliente normalmente te da, digamos, era un black box, o sea, no te da mucha información, te daba la página web, en esos años hacía mucho black box, y uno siempre va, te da la página web, entonces tú vas digamos, hacia arriba y hacia abajo del pool de IPs, ¿de acuerdo? Si la IP es 194, entonces te vas hacia abajo y hacia arriba, 195, 96 o hacia el 92, 91, ¿de acuerdo? Entonces vas buscando ahí tus objetivos, ¿de acuerdo? Entonces llego ¿cómo se llama? Llego al router, ya digamos un router, y yo router, y entonces escaneo los puertos de router, entonces, tiene un puerto ahí SSH. Ya dije, bueno, a ver, vamos a ver qué tipo de router es. Y yo no sé por qué la gente piensa que mientras más exótico, y sobre todo en temas de gobierno, más exótica es la solución, es decir, que la solución sea no sé, pues de Tailandia, no digo de China porque ya es más común, ¿de acuerdo? Pero no sé, de Suecia, no sé, mientras más exótica la solución o menos común, más segura es, ¿ya? Entonces, me fijo la marca y era una máquina, la marca de router, en realidad no era un router, era una especie de balanceador. No digas marca. No digas marca. Y miro la marca, lo que normalmente haces, sacas el escaneo, miras la marca, te pones a buscar hasta la página del fabricante, el modelo, bajas el manual y te lees todo el manual. Entonces, te lees todo el manual, cuentas de invitados. Ya, tales cuentas de invitados. Ya, listo. No creo, pero vamos a probar. No creo. Plum, entras. Y esas cuentas de invitados, no sé por qué razón, les habían puesto algún derecho de gestión de los módulos de red. No. ¿De acuerdo? Y tenía opción a cambiar los DNS. Entonces, usted sabe, cambio DNS, pongo mi DNS, digamos que donde tengo mis cosas, y los mando, digamos, y se puede mandar, digamos, hacer lo que quiera, porque ya tengo los DNS ya, o sea, lo puedes clonar
N páginas, no quiero dar ideas a nadie, pero ¿cómo se llama Pero los DNS es ese corazón de todo, ¿de acuerdo? Nadie le para olas a los DNS, pero el DNS es el corazón de todo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, digamos que súper raro, ¿ya? Porque era una marca súper extraña, ¿ya? Pero a lo que voy, ya sea una marca la más, Pero digamos eso calculo que es el problema del administrador, más que nada que del equipo. A veces lo viene por default, admin o algo así, y la gente no lo cambia. Lo que pasa es que a veces sucede, y esto es también parte de problemas de grandes empresas que llegan a tercializar tanto la operación que pierden el control de lo que les están implementando, ¿de acuerdo? Y ellos también tampoco no tienen como roadmaps de checklist, de mínimos, de hard rating que deberían exigirle a las empresas o a los proveedores para que lo que les están implementando, que es un nuevo elemento en su red, sea medianamente seguro. Y eso pasa mucho en los estados, ¿no? Parafraseando un poco lo que dice Paul, y después pasan ese otro tipo de cosas. Los estados, hay tanta gente que mete la mano ahí en toda esa infraestructura monstruosa y gigantesca que le pierden el hilo y le pierden la seguridad. Sí, tal cual. Y eso, ¿no? O sea, y era una entidad importante y nunca voy a errar. Y yo recién comenzaba en la parte de, ¿cómo sacaste? ¿Qué herramienta? Me pregunto, ¿qué herramienta utilizaste? Ninguna herramienta. Esta. O sea, ninguna herramienta. Yo siempre voy a decir, las herramientas ayudan, sí, pero en realidad es más el conocimiento, el comprender el entorno en donde te vas moviendo, comprender la empresa y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, por ahí pasa el asunto, ¿no? Entonces, eso es algo que nunca voy a olvidar, digamos. Sumado a una generación X que ya lo tiene incorporado. Claro, si para instalar algo en ese momento había que meter 500 disquetes, a ver cuál, si había uno que no funcionaba, te querías matar, bueno, todo eso nos ha llevado también a estar solucionando cosas y a ser creativos. Y bueno, antes de entrar a preguntarte sobre el LPI y las certificaciones, te quería hacer otra preguntita. Sí. Estas son de las que duelen. Okay. ¿Entraste alguna vez a la Deep Web? Sí. ¿Tuviste que hacer cosas en la Deep Web? Sí, alguna vez, digamos que ahora últimamente se están pidiendo, no, varias veces, ¿de acuerdo? O sea, en realidad ahora están pidiendo muchos temas de OSINT, ¿no? De temas digamos, a raíz de este tema de red teaming, que es, digamos, yo no sé si la evolución del ethical hacking en realidad es más, en realidad, un ethical hacking más continuo, porque un ethical hacking normalmente siempre es el reflejo de la seguridad de ese momento de la empresa, ¿de acuerdo? Pero hay empresas que evidentemente hablamos de entidades financieras, hablamos de, digamos, entidades gubernamentales que ya requieren un nivel más continuo de revisión de seguridad porque cambia mucho. Entonces un ethical hacking como que ya les queda muy corto. Entonces piden estos servicios de red teaming. Entonces, y en el marco de ello es necesario también, sobre todo en entidades bancarias, estar revisando qué cosas, digamos, qué tipo de fugas de información pueden haber, digamos, en la Deep Web. Y ahí hay de todo y para todos, ¿no? O sea, no vamos a descubrir la pólvora, digamos, en eso. ¿De acuerdo? Ya, como todo, depende cómo utilices la información, ¿no? O sea, es parte de mantenerte informado y al día, digamos, en ese orden. Sí, correcto, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo, digamos, de cara a entidades financieras, están muy preocupados por el tema de eso, porque en realidad cuando hay fugas de información que ellos ni siquiera, digamos, lo saben muchas veces, o no están atentos, porque no, por más que pongas el super firewall, el super WAF, en realidad las fallas en procesos humanos pasan imperceptibles, ¿no? Entonces... pueden venir de adentro también, ¿verdad? Sí, correcto. Tal termina cual, todo en la eso el profesor en la Universidad de Autoría de Sistemas es lo primero que nos decía. La primera falla es la de adentro y después sigue todo el resto. Sí, tal cual. Consulta. La verdad que vos tenés bastantes certificaciones, ¿sí?
Y pero algunas. tienes bastante, ¿no? En Tagal Humilde tenés bastantes certificaciones internacionales y todo. Y sobre todo la de LPI, ¿sí? La de Linux Institute Professional, ¿sí? Contame un poquito de todo eso, porque aparte vos brindás cursos para prepararlos y todo, y ahora comienza un curso, ahora viene la parte del chivo, que justamente ahora en septiembre empieza un curso. ¿En dónde, Paul? En TechSpert. Excelente. Bien. Entonces, está bueno también que lo cuentes, y lo importante que puede ser también tener esa certificación, porque justamente estamos hablando de Linux, estamos hablando de seguridad y todo, y la primera parte es Linux, y redondeando un poquito, yo veo que tanto a jóvenes que todavía están a ver cómo hago y todo lo demás, les puede servir muchísimo una certificación, y también a profesionales que están un poquito flojos, les puede venir muy bien la certificación también, porque aparte aprenden un montón. Entonces, nos gustaría conocer un poquito más tu opinión también. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, más allá del tema del curso, es que, valga las verdades, a la hora que uno busca en el mercado, es decir, yo sabía Linux, ¿de acuerdo? Yo ya me sentía cómodo con Linux, yo ya trabajaba con Linux, pero a la hora que uno busca en el mercado, digamos, opciones digamos, de certificaciones, porque uno siempre busca que cómo es que acredites el conocimiento, ¿no? O sea, eso siempre ha sido, digamos, una búsqueda constante, al menos en mi persona. Uno puede saber mucho, pero lamentablemente, para bien o para mal, necesitas que alguien más lo acredite, y más si es una organización, digamos, importante. Entonces, ahí tenía yo, digamos que dos opciones, o Red Hat o LPI, ¿de acuerdo? Entonces, yo particularmente en ese momento y por cosas de la vida, ¿de acuerdo? Accedí, digamos, digamos, a certificarme en LPI, porque era, digamos, de hecho, que es la filosofía que hasta ahorita se persigue, que no está pegado a un producto, ¿de acuerdo? Un producto de software, ¿ok? Entonces, tú cuando, digamos que, si no, digamos que, ¿cómo se llama? En todo caso, le queríamos certificaciones basadas en producto, que los hay, ¿de acuerdo? Pero Sin duda. específicamente en esta, digamos, LPI, no solamente el curso, sino en realidad la certificación, lo que hace es que te acredita como un experto en Linux en general, ¿de acuerdo? Bien. Y eso es bastante. Yo le tengo mucho cariño a esa certificación porque me ayudó profesionalmente mucho, ¿de acuerdo? A participar, me abrió muchas puertas para participar en varios proyectos, porque en realidad ya no solamente, digamos que, yo siempre digo que estas cosas de la certificación son mucho combinación ¿de acuerdo? Es Entonces, válido mundialmente. Si no, claro, o sea, ya no solamente era que sabía Linux, sino también sé seguridad informática, y en general, digamos que me acredita que sé Linux, y, y me ha ayudado a participar, digamos, digamos, no solamente en temas de implementación, ¿de acuerdo? Sino en temas también de auditoría, ¿no? Entonces, en revisión de configuraciones y en general en todo lo que puede involucrar un tema de Linux, que hoy por hoy es muy amplio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo bastante interesante, ¿de acuerdo? Ahora, lo otro es que ya después de un tiempo, ¿de acuerdo? De hecho que mi instructor en esos años, digamos, que luego se hizo mi amigo, ¿de acuerdo? Y que me invitó un poco ¿cómo se llama? Es un poco por la persistencia en el asunto, ¿de acuerdo? De alguna forma estar más cerca del EPI, ¿de acuerdo? Y ya hablo, digamos, del EPI como organización, de verdad que son gente muy, que está muy cercana, se preocupa de estar muy cercano ¿cómo se llama? No solamente al partner, ¿de acuerdo? Sino también, yo digo, o al instructor, sino también digamos, a la gente que se certifica, porque tiene, digamos,
hoy por hoy se están preocupando mucho con que el certificado, o sea, la gente que aprueba, digamos, los exámenes y se certifica, puede entrar a una bolsa de trabajo efectiva y que, digamos, al corto o mediano plazo pueda ya estar aplicando, digamos, y entrando Muy importante en este circuito del EPI. Eso es algo, digamos, que tiene mucho valor. Cuando yo me certifiqué no era tanto así, ¿de acuerdo? Esto ha ido evolucionando evidentemente. Sí. ¿De acuerdo? Y el tema en línea definitivamente lo ha impulsado totalmente, ¿no? Porque es, o sea, ha abierto una disponibilidad que antes no era marcada, que tenías que ir a algún lugar. Claro, entonces las empresas tenían que confiar en material humano que estuviera muy cercano, pero ahora realmente ya no es necesario, ¿no? Te puedes enrolar en cualquier parte del mundo, ¿no? Si logras realmente hacerlo, ¿no? Sí, entonces eso para mí, digamos, tiene un gran valor, ¿no? O sea, fuera del tema de que a mí, como vuelvo a repetir, la certificación me ayudó un montón, ¿de acuerdo? Me ha abierto muchas puertas, digamos, y nada, o sea, te da un peso a la larga digamos, bastante importante, digamos, en el tema profesional. Sí, ¿Cuántas certificaciones tienes? Entre 4 y 5 más o menos, ¿de acuerdo? No me acuerdo ahorita, por ahí que tengo que revalidar alguna, porque el tema de las certificaciones también implica que revalidas competencias, ¿de acuerdo? O sea, este juego de las certificaciones es así, ¿de acuerdo? O sea, constantemente tienes que revalidar que eres experto en algo. Es que evoluciona la certificación en conjunto con lo que certificas, ¿no? Digamos, como correcto. La informática evoluciona tanto, y bueno, la certificación va de la mano. Correcto. Yo puedo decir por experiencia propia que igualmente no es lo mismo, por ejemplo, lo que te enseña en la universidad de Linux, ¿sí? A lo que es un curso de certificación, ni cerca. La verdad que yo lo aprendí de verdad haciendo cursos y también trabajando sobre todo. Sobre todo fue trabajando, es donde más aprendí, y una vez que uno se enfoca y también si ya tiene la universidad te da una noción, lo que te permite también la certificación es especializarte y eso te abre un montón de puertas, como dice Juan. Yo por lo menos donde aprendí realmente Linux fue... Gracias a mí, Bueno. ¿Y Docker? Docker sí. Lo de Linux, bueno, Linux, algunas cosas sí, por supuesto, porque la verdad que Fede tiene varias cositas que sí, es cierto que me enseñó, pero no todo ni cerca, no te agrandé porque olvidate. Así que bueno, vamos a hacer una cosa antes de cerrar, ya que estamos, lo exprimimos a Juan un poquito. Yo quería hacer una pregunta. Porque ahí viene el dardo de Paul. Una de las cosas que querían hablar en la entrevista era sobre el tema de open source y durante la conversación fue fluyendo el tema y se habló bastante de cómo las empresas están usando hoy Linux, ¿no? Para todo lo que es infraestructura, ¿no? Principalmente. Pero bueno, eso es algo que hace 10 años ya está sucediendo también, ¿no? De hecho, muchas empresas montaron sus imperios, podría decirse así, sobre Linux. Pero yo al final hago una reflexión y digo, ¿quién paga la cuenta al final? O sea, ¿cómo llega realmente, se está aportando hacia el desarrollo de Linux o es una comunidad que vive sin aportaciones, de una manera súper desinteresada? Porque las empresas que están montadas sobre Linux, todas hacen dinero, ¿no? Todas. No hay una que no haga dinero. Entonces, está regresando ese fondo hacia los desarrolladores de verdad, la gente que está justamente trabajando en el core del desarrollo de Linux. Valen opiniones, ¿no? No solamente hechos. Sí. Bueno, yo lo que veo desde mi punto de vista es que, por ejemplo, eso también ha evolucionado, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
y es producto de, por ejemplo, hoy lo que es Ubuntu, ¿no? O sea, Canonical detrás ha hecho un esfuerzo enorme en temas de cómo rentabilizar su operación y también cómo proyecta la Linux Foundation, ¿no? Eso es por un lado, y por el lado de la seguridad podría decir, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, si muy lejos, Kali Linux, ¿no? ¿De dónde sale? En realidad sale de esta gente, digamos, que hace un gran trabajo de Offensive Security, que hace la distribución, pero digamos que dentro de eso financia y empieza a generar un modelo de negocio, digamos, que sustenta a Kali Linux, que es sus certificaciones, que son, digamos, también muy poderosas en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de las certificaciones? De esas en particular. En general las certificaciones para mí son, o sea, mi opinión es que son muy buenas en realidad. ¿Las de Offensive Security? No, sí, particularmente sí. Yo, por ejemplo, y no me da pena decirlo, yo no tengo el gusto de tener ninguna Offensive Security. De hecho, que justo hoy día conversaba con un amigo cuando nos ponemos las pilas para sacar una de Offensive Security, porque en realidad han crecido un montón estos últimos años. Sí, claro, por tema de pandemia, digamos, han crecido un montón y en realidad son muy más que, es mi opinión, ¿de acuerdo? Más que, ¿cómo se llama? Requieren más que nada trabajo, ¿de acuerdo? Yo diría, digamos que, por eso que siempre normalmente la gente cuando quiere sacar la certificación de ellos, lo hace durante sus vacaciones, ¿no? Porque es muy intenso el tema. Entonces, de hecho, que yo, si Dios quiere, ojalá que digamos que pueda tener tiempo en diciembre para hacerlo. Todos los años digo lo mismo. Entonces... sí, dicen que el último laboratorio es tremendo. Sí, el exploiting es tenaz, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo un poco al tema del financiamiento y de cómo es que, por lo menos en mi percepción, es que lo que acaba de pasar con Red Hat, ¿de acuerdo? Que cada vez yo siento que cada vez más se está cerrando, ¿de acuerdo? O sea, ya CentOS 6, CentOS como tal va a dejar de existir, ¿de acuerdo? Pero eso también en el otro lado de la torta, como se dice, trae también otras oportunidades, ¿no? Que otras distribuciones se fortalezcan, ¿no? Debian. Que otras, de pronto Debian, aunque Debian siempre ha sido como reacio al tema de que pongan detrás una empresa, ¿de acuerdo? O sea, siempre el estilo de Debian siempre, hace 20 años es así, más yo diría, porque yo cuando comencé ya existía. Entonces, ha sido, digamos, nosotros no queremos detrás a ninguna empresa, todo es basado en la comunidad. Pero... Es una de las más fieles, te digo. Sí, o sea, y es o sea, yo siempre mi punto de vista es que siempre tiene que haber un equilibrio en las cosas, ¿no? O sea, evidentemente a esos programadores algún tipo de financiamiento tienen que tener, ¿de acuerdo? Porque no es que generen un producto tan bueno como, digamos, que solamente en los tiempos libres, ¿no? Entonces, por ahí siempre hay el tema es que cada iniciativa tiene que encontrar, digamos, algún modelo de negocio, ¿no? O sea, por eso yo digo, digamos, yo no tengo el gusto de aportar para ninguno, pero siempre lo mío es aportar de alguna manera conocimiento y eso es de alguna manera mi aporte en ese sentido. Sí, que es tiempo y el tiempo termina siendo dinero, ¿no? También. Sí. Yo quería dejarles... Perdón. Dale. Yo quería decirle algo. ¿Cómo ven el tema del Linux en el futuro? A mí me preocupa mucho ese tema porque... Por lo que mencionaste de CentOS, por ejemplo, ya deja de ser open source realmente. Y no solo eso, sino Linux Torvald está también preocupada. Esta generación, hay muy pocos jóvenes programando el kernel. O sea, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Porque los viejitos hippies, o como quieran decirle, se van, ya no hay más. Nuestro retiro tiene que ser ese. Nuestro aporte. Ya estamos así, barbón, a poquito nos crece la barba, vamos para ese lado, pero ¿qué pasa con la gente nueva? Yo creo que es momento ahora de que aprendan también y continúen esa línea. Esa es una de las cosas que a mí me preocupa el futuro de Linux. Porque como es de todos,
es complicado. ¿Qué opinan? Yo creo que a las grandes empresas debería preocuparles también, porque toda su infraestructura está montada sobre Linux. Entonces, imagínate, ¿no? El declive que puede pasar si es que no se continúa con el desarrollo, no se continúa con la ¿cómo es la palabra? El financiamiento detrás del trabajo que se hace en Linux. Es importante, ¿no? Claro, porque a veces, a ver, estamos hablando a veces de empresas muy grandes que pueden llegar a cerrar una distro, ¿sí? Pero también hay Claro. empresas más pequeñas que van aportando y eso ayuda, ¿sí? Eso ayuda a que la comunidad de esos programadores que van trabajando puedan seguir teniendo un modelo sustentable, ¿sí? Por lo cual, yo creo que va a seguir vivo porque aparte también siempre da esa independencia que, bueno, Debian, lo que estamos diciendo de Debian, o sea, ni la gente que compró, en ese momento armó Ubuntu, pudo decir, ah, no, esto es mío y siguieron. La verdad, creo que más allá de este caso que es obviamente preocupante, que es el de CentOS, el de Red Hat, creo que va a seguir y, y no se va a cerrar. Pero por otro lado, lo que dice Fede, es verdad que hay poca gente ahora que se dedica también a programar. Puntualmente. Es importante Yo- traer más gente al LPI, entonces, ¿qué va a dar Juan? Sí, Esa es nuestra decisión, claramente. nuestra Claramente. visión. Viendo eso, hay que hablar sobre el webinar. Ahora es claro, Juan, esto no es gratis, es así. Tenés que Entonces, trabajar. exactamente. Nosotros te pedimos 2 webinars, ya que estamos. Ya no te pedimos uno, te pedimos 2. Te pedimos uno de Linux, explicando bien todo el tema de LPI, ¿sí? Y otro de seguridad, que es algo que empiezan a preguntar y no se termina, y sé que a vos te encanta, y así también explicás la dinámica que va a tener el curso de seguridad, que sé que va a estar muy bueno. Así que esto lo podemos tener estos 2 webinars antes de que termine agosto. Sí, claro, sí, con todo gusto. No hay ningún problema. Listo. Los webinars serán, vamos a brindarlo a través del canal de Hyperflex y de Expert. Vamos todavía. Así que la próxima vez la traemos a Gaby entonces, ¿viste? Y ahí Claro. larga todo. Hay algunas preguntas que me fueron surgiendo ahora, pero ya quedan para otro programa. No, Tíralas. No. Así lo hacemos Solo las voy a dejar en el aire nomás. Esto de CentOS que mencionaron fue algo tan, ¿cómo se dice? Patada en las bolas. Sí, pero creo que la gente se confió mucho de que no iba a pasar, ¿no? A pesar de que hubo personas que sí lo advirtieron. Venía dando algunos indicios. Nadie pensó que realmente se iban a tomar la molestia a la gente de Red Hat de hacer eso, pero IBM, ¿no? Pero el tema es, hay muchas distros que están basadas en CentOS. Es mucho trabajo de migrar a otra distro, Sí. o a otra solución. O sea, esas son las cosas que quedan en mi cabeza, ¿no? Soluciones hay. Los productos estarán trabajando ya en migrar a otras soluciones. Va a salir un fork de CentOS. ¿Qué tan fácil es mantener un fork? Algunos de nosotros que ya hemos visto casos tenemos que buenos y otros no tan buenos, ¿no? Tenemos que invitar a Nicolás Gudiño para que nos cuente cómo están trabajando con ese tema. Me ha costado muchísimo el tema del fork. Es difícil, claro, es difícil y difícil también. La mayoría lo choca, como dice Paul, que lo dejó entrever, la mayoría lo choca el fork. Es muy difícil y aparte de eso, la verdad que hay empresas, bueno, estuvimos hablando con Rodrigo Cuadra de Vital PBX, que ellos ya empezaron a migrar a Debian, ¿sí? Entonces, las empresas, lo bueno es que te da la chance de poder ya tener ese trabajo para migrar.
Pero es Sí, un por lo trabajo menos. Es un trabajo, largo. sí, O largo. sea, mira, es pero más bueno, importante hay la ahora que posibilidad. antes, porque yo todavía me encuentro con gente que tiene Elastix 2.0, pero el problema es que conforme va avanzando el mundo, la seguridad está yendo un paso, perdón, todo lo que es ataques va casi a la par de lo que hacen los desarrolladores, entonces ya no te puedes, si estamos viviendo en un mundo que todo está en línea y todo está en la nube, entonces no puedes trabajar con distribuciones que Sean puedan viejas, tener sí. fallas o Sí, es correcto. vulnerabilidades. Agujeros, sí. Y que no se van a mejorar, ¿no? No se van a actualizar, es Correcto, correcto. exacto. No, porque algunas piden sistemas operativos nuevos, kernel nuevos, y entonces te toca borrar y empezar de nuevo. Otro sistema operativo y después compilar la paquetería. Es todo un tema. Yo lo Eso sé de borrar y porque comenzar, ¿no? Yo me yo acuerdo lo sé, que lo sé porque tuve que hacer la mía también, pero con Juan hicimos un paper, yo no sé si tú te acuerdas, Juan, que hicimos un Sí, paper claro. sobre seguridad y una de las cosas que decíamos ahí era que la persona más importante para venderle el tema de seguridad era el dueño de la empresa. Esa es la persona por donde realmente, a quien tienes que convencer al final, a quien tienes que asustar realmente con el tema de la seguridad, ¿no? Y es muy importante. Bueno, no sé, creo que ha sido un programa fantástico, muchas preguntas, muchas respuestas, muchas vivencias de parte de Juan y quedan un también montón de cosas para hablar. nos quedan muchas más cosas por conversar, creo yo. Hay Un espacio. lado B, hay que hacer un lado B para que cuenten más cosas de las cosas que ha encontrado, de las Anécdotas de cosas los que ha viajes de hecho. Elastic Yo sé que World. hay una marca de teléfonos que tuvo un problema de seguridad, por si acaso. Yo sé que no lo vas a decir, pero sé cuál es. Una que no Me apareció por parece que te pagaron por ahí. IT Expo. Mm, Revisen el otro programa para que sepan. Vamos a hacer unos chivazos. Bueno, chicos, muchas gracias por estar. Juan, como siempre, un placer. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Agradecido por el espacio. Y por la plática, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y sí, es así. Ya nos tenemos que reunir a tomar un café en la próxima charla. Pero nos vamos para Perú. Bien. Mejor. Nos vamos No, ahorita no, pues Juan está en A Colombia. Colombia. Hasta en Hay que ir a Colombia. Colombia y ahí sí hay café, entonces. Bueno, ahí sí que hay café. Claro. Listo. Bueno, chicos, Claro que sí. espectacular. Chao, chicos. Hasta Chao, luego. Gracias, Juan, chicos. un Hasta gusto. luego. Muchas gracias. Un gustazo, Abrazo. adiós, hasta luego. Adiós. Muy bien. ¿No nos está siguiendo? Apurate.